Era una mañana fría de febrero cuando me desperté con el sonido suave del viento golpeando las ventanas. El cielo estaba cubierto por un manto gris que parecía reflejar la monotonía en la que mi vida se había convertido. Me levanté con la rutina habitual, esa que había perfeccionado desde que Manuel nos dejó hace 5 años. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora solo albergaba el eco de mis pasos y el tic-tac incesante del reloj de pared que él tanto amaba. Preparé mi café como cada mañana, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche, tal como me gustaba. El aroma invadió la cocina mientras revisaba distraídamente mis correos electrónicos. Las facturas, los anuncios, las notificaciones, todo formaba parte de una rutina que me mantenía en piloto automático. Entre tantos mensajes impersonales, uno captó mi atención. Era de Laura, mi hija. Mamá, estaré fuera unos días. Una escapada con las chicas. Necesito desconectar un poco. Te llamaré cuando vuelva. No era inusual. Laura siempre había sido independiente, incluso antes de casarse y mudarse a su propio apartamento. Nunca pedía permiso, solo informaba. Y yo, como siempre, había aprendido a aceptarlo sin cuestionar, a respetar su espacio, a no entrometerme. Pero esta vez, algo en mi interior se removió. Una sensación extraña, como un presentimiento. Miré por la ventana hacia el garaje donde descansaba el viejo Mercedes de Manuel. Aquel coche azul marino que él cuidaba con tanto esmero, limpiándolo cada domingo sin falta, hablando con él como si fuera un viejo amigo. Mi confidente de 4 ruedas, solía bromear. Después de su muerte, no tuve el valor de venderlo. Era más que un vehículo, era un recipiente de recuerdos, un último vínculo tangible con él. El día avanzaba lentamente mientras yo me sumergía en mis pensamientos. Recordé nuestro último viaje juntos en ese coche, a la costa. Manuel conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mía. La música sonaba bajito, una vieja canción de los 80 que nos encantaba. El aire olía a sal y a libertad. Fue apenas 3 semanas antes de su diagnóstico. Antes de que todo cambiara. El timbre del teléfono me sacó bruscamente de mis recuerdos. Era Teresa, una vieja amiga que vivía cerca del centro comercial. ¿Carmela? Qué casualidad verte por aquí hoy. ¿Estás en el concesionario de coches? Mi corazón dio un vuelco. No, estoy en casa. ¿Por qué lo preguntas? Qué extraño. Habría jurado que vi a Laura en el concesionario Martínez hace apenas 1 hora. Estaba con un hombre. Parecían estar negociando algo. La inquietud que había sentido al leer el mensaje de Laura se intensificó. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Laura de viaje con amigas, pero vista en un concesionario. El Mercedes en el garaje. Una sensación de vacío se instaló en mi estómago. Teresa, tengo que dejarte. Te llamo luego. Colgué y me quedé mirando fijamente la fotografía que descansaba en la mesita del salón. Manuel y yo, junto al coche, el día que lo compramos. Su sonrisa orgullosa, mi expresión de incredulidad ante aquel capricho que no podíamos permitirnos pero que él había insistido en comprar. Es una inversión en nuestra felicidad, había dicho. Y vaya si lo fue. Con las manos temblorosas, marqué el número de Javier, un antiguo compañero de trabajo de Manuel que ahora trabajaba en el concesionario Martínez. Necesitaba confirmar mis sospechas antes de dejar que la ansiedad me consumiera. ¿Javier? Soy Carmela, la mujer de Manuel Vega. Carmela, qué alegría escucharte. Precisamente estaba pensando en ti. Tu hija estuvo aquí hace un rato. Ha conseguido un buen precio por el Mercedes. Una pena desprenderse de semejante joya, pero entiendo que para ti debe ser duro mantenerlo teniendo en cuenta los recuerdos. El mundo se detuvo por un instante. Mi respiración se entrecortó y un zumbido invadió mis oídos. Laura había vendido el coche de Manuel. Sin consultarme. Sin siquiera mencionarlo. Como si fuera una decisión trivial, como elegir qué cenar o qué película ver. Javier, creo que ha habido un malentendido. Yo no autoricé la venta del coche. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Carmela, lo siento mucho. Tu hija tenía todos los papeles, la autorización. No pensé que... No te preocupes, Javier. No es tu culpa.
Colgué antes de que pudiera decir nada más. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de indignación, de rabia contenida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente a la resignación. Sentí la necesidad imperiosa de tomar el control, de establecer límites, de hacerme respetar. Miré nuevamente la fotografía y luego al espacio vacío en el garaje que se veía desde la ventana. No era solo un coche lo que había perdido. Era la última parte tangible de mi vida con Manuel, de nuestra historia juntos. Y me lo habían arrebatado sin siquiera preguntarme. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Laura. No quería confrontarla por mensaje, pero necesitaba que supiera que estaba al tanto de lo sucedido. Laura, sé lo del Mercedes. Tenemos que hablar cuando vuelvas. Envié el mensaje y me senté en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte que se vislumbraba a través de la ventana. El cielo seguía gris, pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Una tormenta se gestaba, y esta vez, no iba a refugiarme. Iba a enfrentarla de frente. Mi nombre es Carmela Vega, y durante 62 años he sido muchas cosas. Hija, estudiante, esposa, madre, abuela. Siempre definida en relación a otros, siempre existiendo para y por los demás. Nací en un pequeño pueblo de Valencia, donde el olor a naranjos y el sonido del mar marcaron mi infancia. Mis padres, gente sencilla y trabajadora, me enseñaron el valor del esfuerzo y el sacrificio. La familia es lo primero, repetía mi madre mientras preparaba la comida para 6 personas con apenas recursos para 4. Y yo, como buena alumna, aprendí bien la lección. Conocí a Manuel en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo magisterio. Nos encontramos en la biblioteca un día de lluvia. Yo buscaba un libro de pedagogía que alguien había dejado mal colocado, y él, con su 1,80 m y su sonrisa torcida, me ayudó a alcanzarlo. Los tesoros siempre están en los estantes más altos, bromeó. Y así, entre libros y cafés, comenzó nuestra historia. Nos casamos jóvenes, recién terminada la carrera. Manuel consiguió trabajo en una empresa de construcción y yo en una escuela primaria. Los primeros años fueron tiempos de ajustes, de aprender a vivir juntos, de soñar con un futuro que parecía brillante. Compramos una pequeña casa a las afueras de Madrid, con un jardín donde planeábamos que nuestros hijos jugaran algún día. Luis llegó primero, un bebé de mejillas sonrosadas y apetito insaciable. 2 años después nació Laura, menuda y observadora. Mi vida pasó a girar en torno a ellos, a sus necesidades, a sus horarios. Dejé mi trabajo en la escuela para dedicarme por completo a su crianza. Ya volverás cuando sean mayores, decía Manuel. Pero ese cuando nunca llegó. Los años pasaron rápido, entre pañales, tareas escolares, cumpleaños y vacaciones. Vi a mis hijos crecer, convertirse en adolescentes y luego en adultos. Luis estudió medicina, siguiendo la tradición familiar por parte de mi padre. Laura optó por empresariales, más práctica y ambiciosa. Ambos se independizaron pronto, ansiosos por vivir sus propias vidas. Y de repente, Manuel y yo nos encontramos solos nuevamente, como al principio. Pero no éramos los mismos. Él había ascendido en su empresa, viajaba frecuentemente, y yo me había convertido en una experta en esperar, en adaptarme, en estar disponible. Mi identidad se había diluido entre las necesidades de todos los demás. Cuando Luis se casó con Elena, me volqué en ayudarles con la boda, con la casa, con todo. Lo mismo cuando Laura encontró a Pedro. Me convertí en la abuela perfecta para Martín, el hijo de Luis, y para las gemelas de Laura, Sofía y Lucía. Siempre disponible para cuidarlos, para cocinar, para lo que hiciera falta. Y entonces, hace 5 años, Manuel comenzó a quejarse de dolores abdominales. Al principio no le dimos importancia. Serán gases, bromeaba él. Pero cuando el dolor se hizo insoportable, los análisis revelaron lo peor: un cáncer de páncreas en estado avanzado. 6 meses después, me quedé viuda. El día del funeral fue como estar en una película, observando todo desde fuera. La gente desfilaba, dándome el pésame, prometiendo estar ahí para lo que necesitara. Promesas que se desvanecieron tan rápido como las flores sobre su tumba. Los primeros meses fueron un infierno de papeleo, trámites, decisiones que tomar. La empresa de Manuel me proporcionó una pensión decente, y la casa estaba ya pagada,
así que económicamente podía defenderme. Pero emocionalmente estaba devastada. Durante 40 años había sido la esposa de Manuel, la madre de Luis y Laura. Ahora, ¿quién era? Mis hijos, inmersos en sus propias vidas, llamaban de vez en cuando. Venían a visitarme en fechas señaladas: Navidad, mi cumpleaños, el aniversario de la muerte de su padre. Pero sus visitas eran breves, incómodas. Como si no supieran qué hacer conmigo, qué decirme. Y yo, acostumbrada a complacer, no les exigía más. El Mercedes se convirtió en mi último vínculo con Manuel. A veces me sentaba en el asiento del conductor, cerraba los ojos y podía sentir su presencia, oler su colonia, escuchar su risa. No lo conducía mucho, solo para ir al supermercado o al médico. Pero saber que estaba ahí, en el garaje, me daba una extraña sensación de seguridad. La venta del coche sin mi conocimiento ni consentimiento era más que una traición. Era como si hubieran borrado a Manuel definitivamente de mi vida, como si mis sentimientos no importaran. Como si yo no importara. Mientras esperaba a que Laura regresara de su supuesto viaje con amigas, recorrí la casa que había sido mi hogar durante décadas. Cada rincón guardaba una historia, un recuerdo. La marca en la pared del salón donde Luis se golpeó cuando aprendía a caminar. La mancha de tinta en la alfombra del estudio que Laura intentó ocultar después de un accidente con sus deberes. La grieta en el techo del dormitorio que Manuel siempre prometía arreglar y nunca arregló. Me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada tenía el pelo canoso recogido en un moño despeinado, arrugas que marcaban cada sonrisa y cada lágrima, y unos ojos que parecían haber perdido su brillo. ¿Cuándo me había vuelto invisible? ¿Cuándo había permitido que los demás decidieran por mí, que me trataran como a una niña incapaz de tomar sus propias decisiones? El sonido de un mensaje en mi teléfono me sacó de mis reflexiones. Mamá, he vuelto. Estaré en casa en 1 hora. La hora más larga de mi vida. Me senté en el sofá, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, y esperé. No había preparado un discurso, no sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la madre abnegada dispuesta a aceptar cualquier cosa por mantener la paz. Era una mujer herida, indignada, y dispuesta a hacerse oír. El sonido de llaves en la cerradura anunció su llegada. Laura entró como siempre lo hacía, como si la casa aún fuera suya, dejando el bolso en el perchero y los zapatos en la entrada. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo has estado?» La miré fijamente, sin devolver la sonrisa. «Siéntate, Laura. Tenemos que hablar». Su expresión cambió, revelando una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Se sentó frente a mí, jugando con el anillo de su dedo, un gesto que hacía desde niña cuando se sentía incómoda. «Es sobre el Mercedes, ¿verdad?» «Es sobre mucho más que eso, hija. Es sobre el respeto. Es sobre verme como una persona con sentimientos y opiniones, no como un mueble más de esta casa». Y así, con el corazón latiendo fuerte pero la voz firme, comencé a reclamar mi lugar en mi propia vida. Laura se removió incómoda en el sofá, esquivando mi mirada. Sus dedos seguían jugueteando con el anillo, girándolo una y otra vez. El silencio entre nosotras, pesado como el plomo, solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. «Mamá, sé que debería haberte consultado, pero pensé que sería más fácil así», comenzó finalmente. «El coche solo estaba ahí, acumulando polvo en el garaje. Apenas lo usas, y el mantenimiento es caro. Pensé que sería un alivio para ti no tener que preocuparte por eso». Sus palabras, dichas con aparente preocupación, sonaban huecas en mis oídos. ¿Desde cuándo mi hija decidía que era un alivio para mí sin preguntarme? «No se trataba del uso, Laura, ni del mantenimiento», respondí con calma, aunque por dentro sentía un volcán a punto de erupcionar. «Se trataba de lo que ese coche significaba para mí. Era lo último que me quedaba de tu padre, un recuerdo tangible de nuestra vida juntos». Laura suspiró, como si estuviera tratando con una niña caprichosa que no entiende lo que es mejor para ella. «Mamá, han pasado 5 años. No puedes aferrarte a objetos materiales por los recuerdos. Papá no está en ese coche, está en tu corazón, en tus memorias». «No me hables como si fuera una anciana senil, Laura», repliqué, mi voz más firme de lo que la había escuchado en años.
Sé perfectamente dónde están mis recuerdos. Pero ese coche era mío, mi propiedad, mi decisión. No tenías derecho a venderlo sin mi consentimiento. Su expresión cambió, pasando de la condescendencia a la defensiva. Técnicamente, el coche estaba a nombre de papá y mío. Él lo puso así para facilitar trámites en caso de que le pasara algo. Legalmente, podía venderlo. Aquella revelación fue como un golpe en el estómago. Manuel nunca me había mencionado ese detalle. O sí lo había hecho y yo no había prestado atención, acostumbrada a dejar los asuntos importantes en manos de los demás. Legalmente puede que tuvieras razón, pero moralmente estabas equivocada, y lo sabes, respondí después de un momento. No se trata solo del coche, Laura. Se trata de cómo tú y Luis me han estado tratando desde que vuestro padre murió. Como si fuera una carga, un problema a resolver, alguien incapaz de tomar sus propias decisiones. Eso no es justo, mamá, protestó. Hemos estado pendientes de ti. Te llamamos, venimos a verte. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo? La interrumpí. ¿Cuándo fue la última vez que me escuchaste de verdad? No solo esperando a que terminara de hablar para decidir lo que era mejor para mí. La pregunta quedó flotando en el aire. Laura no tenía respuesta, porque ambas sabíamos la verdad. Desde la muerte de Manuel, me habían relegado al papel de viuda inconsolable, de abuela disponible, de madre que no causa problemas. Nunca más el de mujer con deseos, opiniones y derechos propios. El dinero de la venta es para ti, dijo finalmente, cambiando de táctica. Pensamos que podrías usarlo para renovar la casa, o para ese viaje a Italia que siempre quisiste hacer con tus amigas. ¿Pensamos? Luis también está involucrado en esto. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Mis hijos habían conspirado a mis espaldas, decidiendo lo que era mejor para mí sin consultarme. Como si fuera una niña o una inválida. Laura, tengo 62 años, no 92. No tengo Alzheimer ni demencia senil. Soy perfectamente capaz de administrar mi vida y mis propiedades. Y si quiero guardar un coche viejo en mi garaje porque me recuerda a los mejores años de mi vida, es mi derecho a hacerlo. Mamá, no es solo eso, dijo Laura, y noté que su voz temblaba ligeramente. Luis y yo estamos preocupados por ti. Vives sola en esta casa tan grande. Te niegas a contratar ayuda aunque te lo hemos ofrecido 1000 veces. ¿Qué pasará cuando no puedas valerte por ti misma? Así que ahí estaba. El miedo real no era por mí, sino por la carga que podría suponer para ellos en el futuro. La culpa y la responsabilidad filial convertidas en ansiedad y decisiones precipitadas. Laura, agradezco vuestra preocupación, de verdad. Pero no estoy inválida ni moribunda. Y cuando llegue el momento en que no pueda valerme por mí misma, lo hablaremos. Juntos. Como una familia donde todos tienen voz, no donde unos deciden por otros. Me levanté y caminé hacia la ventana. El cielo seguía gris, pero ya no me sentía tan gris por dentro. Expresar mis sentimientos, reclamar mi espacio, me había dado una fuerza que no sabía que poseía. El dinero de la venta, dije sin voltear a mirarla, lo quiero en mi cuenta. Todo. Y quiero los papeles de la transacción. Necesito saber cuánto valía realmente ese coche y a quién se lo vendiste. Mamá, no hace falta que te ocupes de esos detalles. Ya está todo arreglado y... No era una sugerencia, Laura, la corté, girándome para mirarla directamente. Es lo que va a pasar. Y a partir de ahora, cualquier decisión que afecte a mis propiedades, a mi dinero o a mi vida, la tomaré yo. Sola o consultando con vosotros, pero será mi elección. Vi la sorpresa en su rostro. Esta no era la madre complaciente y sumisa que conocía. Esta era una mujer que exigía respeto, que ponía límites, que reclamaba su lugar. Está bien, concedió finalmente. Te traeré los papeles mañana y haré la transferencia a tu cuenta. Gracias, dije, y sentí que era la primera victoria en una batalla que apenas comenzaba. Y ahora, si no te importa, me gustaría estar sola. Laura se levantó, incómoda y confundida. No era así como solían terminar nuestras conversaciones. Normalmente yo la abrazaba, le decía que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero esta vez era diferente. Esta vez necesitaba que entendiera que había cruzado una línea. Te llamaré mañana,
dijo desde la puerta, con una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Asentí sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró tras ella, me permití exhalar profundamente. Me temblaban las manos y sentía el corazón acelerado, pero también experimentaba una sensación nueva, casi embriagadora, la sensación de haberme defendido, de haber reclamado mi dignidad. Esa noche, mientras preparaba una sencilla cena para mí misma, pensé en Manuel. ¿Qué habría dicho él de todo esto? Siempre fue protector conmigo, a veces demasiado. Quizás, sin quererlo, había contribuido a esa dinámica familiar donde todos decidían por mí, supuestamente por mi bien. Pero Manuel ya no estaba, y yo necesitaba encontrar mi propio camino ahora. Por primera vez en muchos años, me sentía lista para hacerlo. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de ligereza. Como si hubiera depositado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Me vestí con más cuidado que de costumbre, eligiendo una blusa azul que Manuel siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. Desayuné tranquilamente, disfrutando del sabor del café y de las tostadas con mermelada casera de naranja que había preparado la semana anterior. Al terminar, me acerqué al garaje. La puerta chirriaba ligeramente, un sonido que antes me irritaba y que ahora me resultaba extrañamente reconfortante por su familiaridad. El espacio vacío donde solía estar el Mercedes parecía más grande, más vacío de lo que había imaginado. Las marcas de aceite en el suelo de cemento eran el único testigo de que alguna vez hubo allí un coche. Me quedé allí parada durante varios minutos, dejando que la realidad de la pérdida me invadiera completamente. No solo había perdido el coche, sino algo más profundo, la ilusión de que mi familia me veía como una persona completa, con deseos y necesidades propios. Pero en lugar de hundirme en la amargura, sentí una determinación creciente. Si ellos no me veían así, yo me vería así. Si ellos no respetaban mis decisiones, yo las respetaría. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Al abrir, me encontré con Teresa, mi amiga de toda la vida. Con su cabello teñido de un rojo intenso y sus eternas gafas de montura gruesa, era como un soplo de aire fresco en mi vida ordenada y previsible. He traído bollos de canela, anunció, levantando una bolsa de papel. Y tengo toda la mañana libre. Pensé que podríamos charlar un rato. La invité a pasar y mientras preparaba más café, le conté lo sucedido con el coche y la conversación con Laura. Teresa me escuchó sin interrumpir, sus ojos agrandándose ocasionalmente detrás de las gafas. Dios mío, Carmela, lo siento mucho, dijo cuando terminé. Nunca pensé que Laura fuera capaz de algo así. Siempre me pareció una chica tan responsable y considerada. Lo es, respondí, sorprendiéndome a mí misma por defenderla aún ahora. Pero creo que tanto ella como Luis han caído en la trampa de pensar que saben que es lo mejor para mí. Y yo les he dejado creerlo durante demasiado tiempo. Teresa asintió comprensivamente. Es fácil caer en ese papel, especialmente cuando enviudas. La gente asume que necesitas que decidan por ti, que no puedes hacer frente a la vida sin tu pareja. Y si a eso le sumas que siempre has sido una madre sacrificada, que lo ha dado todo por sus hijos. Sus palabras resonaron en mí con una verdad incómoda. Siempre había sido la buena, la que cedía, la que ponía las necesidades de los demás por delante de las suyas. Primero como hija, luego como esposa, finalmente como madre. Era un rol que había asumido voluntariamente, pero que ahora me estaba ahogando. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero del coche?, dije de repente. Teresa negó con la cabeza, curiosa. Voy a usarlo para encontrarme a mí misma. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, con una sonrisa intrigada. No lo sé todavía, admití. Pero sé que quiero redescubrir quién soy cuando no estoy cuidando de alguien más, cuando no estoy siendo la madre o la abuela perfecta. Me parece una idea excelente, aprobó Teresa. ¿Por dónde piensas empezar? Esa era la cuestión. Había pasado tanto tiempo definida por mis relaciones con los demás que apenas recordaba qué me gustaba hacer, que me apasionaba, que me hacía sentir viva. Creo que empezaré por algo sencillo. Hay un taller de pintura en el centro cultural que siempre me llamó la atención, pero nunca encontré el tiempo para asistir. Quizás sea hora de darme esa oportunidad. Maravilloso, exclamó Teresa. Siempre tuviste buen ojo para los colores y las formas.
Recuerdo aquellos vestidos que cosías para Laura cuando era pequeña, con esos bordados tan delicados. Sonreí ante el recuerdo. Era verdad, hubo un tiempo en que disfrutaba creando cosas bellas con mis manos. Coser, bordar, arreglar el jardín. Pequeños actos de creación que me daban alegría y satisfacción. También estaba pensando en hacer un viaje, añadí. No necesariamente algo grande o costoso. Quizás visitar aquellos pueblos de la costa que Manuel y yo siempre quisimos conocer, pero nunca encontramos el momento. Eso suena aún mejor, aplaudió Teresa. Podríamos ir juntas. Ricardo está demasiado ocupado con su nuevo hobby de la pesca para acompañarme a ningún sitio, y yo también necesito un cambio de aires. La idea de viajar con Teresa, de explorar nuevos lugares sin la presión de complacer a nadie más que a mí misma, me resultaba increíblemente atractiva. Durante años había organizado vacaciones familiares pensando en lo que disfrutarían Manuel y los niños, relegando mis propios intereses a un segundo plano. Ahora podría elegir qué ver, dónde ir, qué hacer, basándome únicamente en mis preferencias. Creo que me gustaría eso, dije, y me sorprendí de lo bien que se sentía expresar un deseo propio, sin matices ni disculpas. El resto de la mañana pasó volando entre risas y planes. Teresa, con su entusiasmo contagioso, me ayudó a imaginar un futuro donde yo tomaba las riendas de mi vida, donde mis decisiones y preferencias importaban. Un futuro donde el vacío del garaje no simbolizaba una pérdida, sino una oportunidad para llenar mi vida con experiencias nuevas y enriquecedoras. Cuando Teresa se marchó, me quedé con una sensación de anticipación que no había experimentado en años. La venta del coche, que inicialmente había percibido como una traición, estaba transformándose en un catalizador para un cambio necesario y largamente postergado. Esa misma tarde, Laura vino tal como había prometido, con un sobre que contenía los papeles de la venta y la confirmación de la transferencia bancaria. La recibí con cordialidad, pero mantuve mi postura firme. Le agradecí que hubiera cumplido con lo acordado, pero también dejé claro que la confianza entre nosotras tendría que reconstruirse gradualmente. He estado pensando, mamá, dijo antes de marcharse, y tienes razón. Debimos consultarte. No fue justo tomar esa decisión por ti. Sus palabras, aunque bienvenidas, llegaban tarde. El daño estaba hecho, pero al menos había un reconocimiento del error. Era un principio. Gracias por entenderlo, Laura. Y espero que entiendas también que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Sigo siendo tu madre y te quiero con toda mi alma, pero también soy Carmela, una mujer con derecho a tomar sus propias decisiones. Vi la sorpresa en sus ojos al escucharme hablar así, pero también detecté un atisbo de respeto. Quizás, después de todo, esta crisis nos llevaría a una relación más equilibrada y auténtica. Esa noche, antes de dormir, saqué del armario una caja de recuerdos que había guardado desde la muerte de Manuel. Contenía cartas, fotografías, pequeños objetos que habíamos acumulado durante nuestra vida juntos. Entre ellos, encontré una tarjeta que Manuel me había regalado en nuestro 30º aniversario. A mi Carmela, que hace que cada día valga la pena ser vivido, había escrito con su letra inclinada y elegante. Acaricié las palabras con los dedos, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Manuel me había amado profundamente, de eso no tenía duda. Pero quizás, en su afán por protegerme, por facilitarme las cosas, había contribuido sin querer a que yo misma me olvidara de mi propio valor, de mi capacidad para tomar decisiones. Ahora me toca a mí, Manuel, susurré a la fotografía que mantenía en mi mesita de noche. Me toca redescubrir quién soy sin ti, sin ser solo la madre de Laura y Luis, sin ser solo la abuela de Martín, Sofía y Lucía. Me toca ser Carmela. Con esa promesa, me dormí más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo, soñando con paisajes costeros y lienzos en blanco esperando ser pintados. El taller de pintura del Centro Cultural resultó ser una revelación. 2 veces por semana, durante 2 horas, me sumergía en un mundo de colores y formas donde el tiempo parecía detenerse. Mi primer intento de pintar un bodegón fue desastroso, con frutas que parecían objetos amorfos y sombras en lugares imposibles. Pero la profesora, una mujer de unos 40 años llamada Lucía, me animó a continuar. No se trata de crear obras maestras desde el principio, me dijo con una sonrisa amable. Se trata de expresarse, de conectar con algo dentro de ti que quizás ha estado dormido durante demasiado tiempo. Y tenía razón.
Con cada pincelada, con cada mezcla de colores, sentía que recuperaba una parte de mí que había quedado relegada durante décadas. La Carmela que disfrutaba creando, que se emocionaba al ver surgir algo nuevo de sus manos, que se permitía equivocarse y volver a intentarlo. El grupo era variado, jubilados como yo, amas de casa, un par de estudiantes universitarios, incluso un abogado que venía directamente de la oficina, aún con traje y corbata. Todos buscábamos algo similar, un espacio para nosotros mismos, un momento de conexión con nuestra creatividad. Fue en ese taller donde conocí a Elena, una mujer de mi edad que había enviudado hacía 2 años. Congeniamos de inmediato. Ella había pasado por un proceso similar al mío. Primero la pérdida, luego el sentimiento de invisibilidad, finalmente la decisión de reclamar su espacio en el mundo. La gente te ve como la viuda, la abuela, la madre, me dijo un día mientras compartíamos un café después de clase. Y si no tienes cuidado, tú misma empiezas a verte así. Como si tu identidad solo existiera en relación a los demás. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que me había sucedido. Había permitido que mi identidad se diluyera en mis roles familiares, olvidando que antes que madre, esposa o abuela, era una persona con deseos, sueños y necesidades propias. ¿Cómo lo cambiaste?, le pregunté, genuinamente intrigada por su proceso. Un paso a la vez, respondió con una sonrisa serena. Empecé diciendo, no, cuando realmente no quería hacer algo, aunque resultara incómodo. Dejé de estar disponible las 24 horas del día para mis hijos y nietos. Me inscribí en actividades que siempre me habían interesado pero que había postergado. Y lo más importante, dejé de pedir permiso o disculparme por ocuparme de mí misma. El viaje que había planeado con Teresa resultó ser otro punto de inflexión. Escogimos 3 pueblos costeros de la Costa Brava y alquilamos un pequeño apartamento para una semana. Cuando le conté a Luis y Laura mis planes, sus reacciones fueron reveladoras. ¿Vas a ir sola con Teresa?, preguntó Luis, genuinamente preocupado. ¿No prefieres que os acompañe Elena durante el fin de semana? No me gusta la idea de que estéis allí sin coche, y tú nunca has sido buena con las direcciones. Tu tía Pilar tiene una casa en Cadaqués, sugirió Laura. ¿Por qué no le pides quedarte allí en lugar de gastar en un alquiler? Y si esperas hasta septiembre, podríamos ir todos juntos. A las niñas les encantaría la playa. Sus propuestas, aunque bien intencionadas, eran exactamente el tipo de sugerencias que solía aceptar sin cuestionar. Alguien más decidiendo cuándo, dónde y con quién debía viajar. Esta vez, sin embargo, me mantuve firme. Agradezco vuestras sugerencias, pero Teresa y yo tenemos todo planeado. Será nuestra pequeña aventura. Vi la sorpresa en sus rostros, pero también algo más, un atisbo de respeto, quizás de admiración. Estaban viendo a una Carmela diferente, una que tomaba sus propias decisiones y se mantenía firme en ellas. El viaje fue maravilloso en formas que no había anticipado. La libertad de decidir cada mañana qué hacer, sin tener que consultar o complacer a nadie más que a mí misma y a Teresa, era embriagadora. Pasamos horas recorriendo callejuelas empedradas, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía, comiendo en restaurantes que escogíamos simplemente porque el menú nos apetecía o la vista nos gustaba. Una tarde, mientras Teresa hacía la siesta, salí sola a pasear por el paseo marítimo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Me senté en un banco frente al mar, sintiendo la brisa salada en mi rostro. Y por primera vez desde la muerte de Manuel, no sentí ese vacío abrumador en el pecho. En su lugar, sentí gratitud por lo que habíamos compartido y una paz tranquila ante lo que estaba por venir. Saqué la pequeña libreta que había comenzado a llevar conmigo y escribí: hoy no soy la viuda de Manuel, ni la madre de Laura y Luis, ni la abuela de nadie. Hoy soy Carmela, sentada frente al mar, aprendiendo a estar bien en mi propia compañía. Al regresar a Madrid, noté que algo había cambiado no solo en mí, sino en la forma en que mis hijos me trataban. Había una distancia nueva, no de alejamiento sino de respeto. Ya no me llamaban 3 veces al día para asegurarse de que estaba bien. Ya no hacían planes que me incluían sin consultarme primero. Incluso Luis, el más protector de los dos, parecía estar aceptando gradualmente que su madre era una mujer competente y autónoma. La primera prueba real de este cambio llegó cuando Laura me llamó un viernes por la tarde. «Mamá,
Pedro tiene que viajar a Barcelona por trabajo el lunes y martes, y yo tengo una presentación importante que no puedo cancelar. ¿Podrías quedarte con las niñas esas 2 noches? Antes, habría aceptado sin pensarlo, reajustando mis planes o cancelándolos por completo para estar disponible. Pero ahora me detuve a considerar. Tenía mi clase de pintura el lunes, y el martes había quedado con Elena para ir a una exposición que llevábamos semanas planeando visitar. Lo siento, Laura, pero tengo compromisos esos días, respondí con calma. ¿Habéis considerado pedirle ayuda a la madre de Pedro? ¿O quizás contratar a alguien para esas noches? El silencio al otro lado de la línea reveló la sorpresa de Laura. Nunca antes le había dicho que no a cuidar de sus hijas. Oh, dijo finalmente. Entiendo. Pensé que... No importa. Veré qué podemos arreglar. Si quieres traerlas el miércoles, estaré encantada de cuidarlas, ofrecí como alternativa. Podríamos ir al Parque del Retiro y luego preparar esas galletas de chocolate que tanto les gustan. Gracias, mamá. Te lo agradezco, respondió Laura, y noté un nuevo tono en su voz. No enfado o decepción, sino una especie de comprensión y aceptación. Cuando colgué, sentí una mezcla de culpa y liberación. Parte de mí seguía creyendo que una buena madre y abuela debería estar siempre disponible, sacrificando sus propias necesidades por el bienestar de la familia. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que establecer límites saludables era necesario no solo para mí, sino también para ellos. Necesitaban ver que yo era una persona completa, con intereses y prioridades propias, no solo un recurso siempre disponible. En mi clase de pintura, estaba trabajando en un paisaje marino inspirado en nuestro viaje a la Costa Brava. Con cada pincelada, sentía que plasmaba no solo el mar y el cielo, sino también mi propio proceso de transformación. El mar agitado de los primeros planos representaba la turbulencia emocional de los últimos meses. El horizonte lejano, sereno y luminoso, simbolizaba la paz que comenzaba a encontrar en mi nueva vida. Hay algo diferente en este cuadro, comentó Lucía mientras observaba mi trabajo. Hay más confianza en tus trazos, más decisión. Estás encontrando tu voz como artista. Sonreí ante sus palabras. Estaba encontrando mi voz no solo como artista, sino como mujer, como persona. Y esa voz, silenciada durante tanto tiempo por las expectativas ajenas y mis propias inseguridades, tenía mucho que decir. El otoño llegó con su sinfonía de colores y la promesa de nuevos comienzos. Las hojas de los árboles del parque cercano a mi casa se teñían de tonos rojizos y dorados, creando un espectáculo que me deleitaba cada mañana durante mi paseo habitual. Había adquirido el hábito de caminar al menos media hora diaria, un tiempo que dedicaba a observar, reflexionar y, a veces, simplemente a existir sin más propósito que sentir el aire en mi rostro. Fue durante uno de esos paseos cuando conocí a Gabriel. O más bien, cuando nos reencontramos, porque según descubrimos después, habíamos coincidido brevemente décadas atrás, en la universidad. Yo estaba sentada en mi banco favorito, haciendo algunos bocetos de las hojas caídas, cuando un hombre mayor se sentó en el extremo opuesto. Llevaba un libro bajo el brazo y unas gafas de lectura colgando del cuello de su jersey. Perdone, dijo después de un momento, no quiero interrumpir, pero me ha llamado la atención lo que está dibujando. Tiene un trazo muy expresivo. Levanté la vista, sorprendida por el comentario. No estaba acostumbrada a que desconocidos se fijaran en mis dibujos, mucho menos a que los elogiaran. Gracias, respondí con una sonrisa tímida. Apenas estoy aprendiendo. Empecé a tomar clases hace unos meses. Pues tiene talento natural, afirmó con convicción. Esa hoja que acaba de dibujar, ha captado no solo su forma, sino su esencia. Se ve frágil pero digna, como si estuviera contando la historia de su caída. Su observación me sorprendió. Era exactamente lo que había intentado transmitir, aunque no estaba segura de haberlo logrado. ¿Es usted artista?, pregunté, genuinamente curiosa. Él rió suavemente. No, soy profesor de literatura. O lo era, hasta que me jubilé el año pasado. Pero siempre he creído que todas las artes están conectadas. Un buen dibujo cuenta una historia, igual que un buen poema crea una imagen. Había algo en su manera de hablar, reflexiva y apasionada a la vez, que me resultaba fascinante. No recuerdo exactamente cómo,
pero pronto estábamos inmersos en una conversación sobre arte, literatura y la forma en que ambos habíamos redescubierto viejas pasiones tras jubilarnos. A veces pienso que la vida nos da una segunda oportunidad en la madurez, comentó. Cuando las responsabilidades disminuyen y tenemos tiempo para recordar quiénes éramos antes de ser padres, trabajadores, esposos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente lo que había estado experimentando en los últimos meses. Un redescubrimiento de la Carmela que había quedado en segundo plano durante décadas. Me llamo Gabriel Soto, se presentó finalmente, extendiendo su mano. Carmela Vega, respondí, estrechándola. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. ¿Carmela Vega? ¿Estudiaste magisterio en la Complutense, a principios de los 80? Ahora fue mi turno de sorprenderme. Sí, ¿cómo lo sabes? Creo que nos conocimos, dijo con una sonrisa de asombro. Yo estudiaba filología, pero tomé una asignatura optativa de pedagogía donde coincidimos. Recuerdo que hicimos un trabajo en grupo sobre métodos de enseñanza de la lectura. Fruncí el ceño, intentando recordar. Aquellos años universitarios parecían tan lejanos, casi como si pertenecieran a otra vida. Y entonces, como un fogonazo, me vino a la memoria, un joven de pelo oscuro y mirada intensa, apasionado por los poetas del siglo de oro, que siempre tenía una cita literaria para cada ocasión. Gabriel. Claro que me acuerdo. Siempre llevabas una chaqueta de pana marrón y citabas a Quevedo a la mínima oportunidad. Ambos reímos ante la precisión del recuerdo. Era extraordinario pensar que nuestros caminos se habían cruzado brevemente 40 años atrás y ahora volvían a encontrarse cuando ambos atravesábamos etapas similares de nuestras vidas. El mundo es un pañuelo, comentó Gabriel. Y Madrid, un pañuelo de bolsillo. ¿Vives por esta zona? Sí, a unas calles de aquí. ¿Y tú? Me mudé hace 6 meses a un apartamento cerca del Retiro. Después de que mi esposa falleciera, la casa familiar se me hacía demasiado grande y llena de recuerdos. La mención de su viudez creó un vínculo instantáneo entre nosotros. Ambos conocíamos ese dolor particular, esa sensación de quedarse a medias, de tener que reinventarse cuando menos lo esperabas. Mi marido, Manuel, falleció hace 5 años, compartí. Entiendo perfectamente lo que dices sobre la casa llena de recuerdos. Gabriela sintió comprensivamente. No hacían falta más palabras entre nosotros sobre ese tema. Ambos sabíamos lo que significaba perder a alguien con quien habías construido una vida entera. Hay un café muy agradable a la vuelta de la esquina, sugirió después de un momento. Si no tienes otros planes, podríamos continuar esta conversación allí. Empieza a refrescar. En otro tiempo, habría dudado. Habría pensado qué diría la gente. ¿Qué pensarían mis hijos si supieran que había ido a tomar un café con un hombre que acababa de conocer, o reconocer, en este caso? Pero la nueva Carmela, la que estaba aprendiendo a vivir según sus propios términos, no tenía esas dudas. Me encantaría, respondí, guardando mi cuaderno de dibujo en el bolso. El café resultó ser un lugar acogedor, con libros apilados en estanterías de madera y música ya sonando suavemente de fondo. Pedimos 2 cafés y continuamos nuestra conversación como si los 40 años transcurridos desde nuestro último encuentro fueran apenas un paréntesis. Gabriel me contó sobre su carrera como profesor de literatura en un instituto, sobre sus 2 hijos que ahora vivían en el extranjero, sobre su pasión por la poesía que nunca había abandonado. Yo le hablé de mis años como maestra antes de dedicarme por completo a la familia, de Luis y Laura, de mis nietos, y de cómo la venta no autorizada del coche de Manuel había desencadenado un proceso de redescubrimiento personal que aún estaba transitando. Es curioso cómo a veces necesitamos que algo nos sacuda para darnos cuenta de que hemos estado viviendo en piloto automático, reflexionó Gabriel. En mi caso, fue la enfermedad de Ana, mi esposa. Ver cómo luchaba me hizo cuestionar muchas cosas que daba por sentadas. Para mí fue darme cuenta de que mis hijos me veían como alguien incapaz de tomar sus propias decisiones, admití. Como si ser mayor y viuda me convirtiera automáticamente en alguien que necesita ser cuidado y dirigido. Ah, el edadismo, suspiró Gabriel. Esa discriminación sutil que nos hace invisibles. ¿Sabes? Escribí un artículo sobre eso hace unos años, sobre cómo la literatura contemporánea retrata a las personas mayores. Casi siempre como figuras periféricas, sabias pero pasivas,
nunca como protagonistas de sus propias historias. Y sin embargo, aquí estamos, en pleno acto 3 de nuestras vidas, con tantas historias aún por contar, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la metáfora teatral. Me gusta esa forma de verlo, sonrió Gabriel. El acto 3. No el final, sino otra parte fundamental de la obra. Las horas pasaron volando en esa primera conversación. Cuando nos despedimos, intercambiamos números de teléfono con la promesa de volver a encontrarnos. No había romanticismo en el aire, o al menos eso me dije a mí misma. Solo el placer de haber encontrado a alguien con quien compartir reflexiones, recuerdos y quizás nuevas experiencias. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en lo que habría dicho Manuel de este encuentro. Probablemente habría sonreído con esa expresión suya entre divertida y resignada, la que ponía cuando yo hacía algo que le sorprendía. Siempre fuiste mejor que yo haciendo amigos, solía decirme. Le gustaba mi facilidad para conectar con la gente, aunque él prefería círculos más reducidos y familiares. No estoy traicionando tu memoria, Manuel, murmuré para mí misma. Estoy honrando la vida que me diste, viviéndola plenamente. Esa noche, antes de dormir, revisé los mensajes en mi teléfono. Había uno de Laura preguntando si podría cuidar de las niñas el fin de semana siguiente, otro de Luis informándome que pasaría a revisar la caldera antes de que empezara el frío de verdad, y uno de Teresa contándome sobre una exposición de pintura que había visto y que creía que me gustaría. Y había uno más, enviado apenas una hora después de nuestra despedida. Ha sido un placer redescubrirte después de tantos años. Me preguntaba si te gustaría acompañarme a una lectura de poesía el jueves en la biblioteca del barrio. Prometo no recitar a Quevedo. Gabriel. Sonreí ante la pantalla. La vida, al parecer, aún tenía sorpresas reservadas para mí. La lectura de poesía fue el primero de muchos encuentros con Gabriel. Sin prisa pero sin pausa, fuimos tejiendo una amistad basada en conversaciones profundas, intereses compartidos y un entendimiento mutuo que solo puede surgir entre personas que han transitado caminos similares. No etiquetamos lo que estaba surgiendo entre nosotros, pero yo sentía una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Por supuesto, estos cambios en mi vida no pasaron desapercibidos para mi familia. Fue Luis quien primero notó que algo era diferente cuando vino a revisar la caldera, tal como había prometido. Te veo distinta, mamá, comentó mientras terminaba de ajustar algo en la vieja calefacción. Más, no sé, radiante, supongo. Es que estoy bien, hijo, respondí con naturalidad. Las clases de pintura me están haciendo mucho bien, y he conocido gente interesante. ¿Gente?, preguntó, con una expresión que no supe interpretar. Sí, gente. Personas. Humanos, bromeé. Una profesora de pintura maravillosa, algunas compañeras del taller, y un viejo conocido de la universidad con quien he retomado el contacto. Luis dejó las herramientas y me miró directamente. ¿Un viejo conocido? Un hombre. Su tono me irritó instantáneamente. Había en él una mezcla de sorpresa e incomodidad que me recordó dolorosamente a la manera en que había reaccionado cuando, siendo adolescente, descubrió que su maestra de matemáticas, viuda como yo ahora, había comenzado a salir con alguien. Es raro, había dicho entonces. A su edad, y con hijos ya mayores. Sí, Luis, un hombre, respondí con una calma que no sentía. Se llama Gabriel, es profesor jubilado de literatura, y hemos descubierto que coincidimos brevemente en la universidad. Nos vemos de vez en cuando para tomar un café o asistir a algún evento cultural. ¿Y papá qué pensaría de eso?, preguntó, dejando caer la pregunta como quien lanza una piedra a un estanque, esperando ver las ondas. Respiré hondo, conteniendo la indignación que crecía en mi interior. Tu padre, que me conocía mejor que nadie, pensaría que merezco compañía y felicidad. Y si tú lo hubieras conocido tan bien como crees, sabrías que ese es exactamente el tipo de hombre que era, generoso, sin egoísmos mezquinos. Luis tuvo al menos la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, mamá. No quise insinuar. Es solo que es extraño imaginarme. No tienes que imaginarte nada, Luis, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. No te estoy pidiendo permiso ni opinión. Solo te estoy informando de una amistad que es importante para mí. Se hizo un silencio incómodo entre nosotros. Finalmente, Luis asintió. Tienes razón.
No es asunto mío. Y si este Gabriel te hace feliz, me alegro por ti. Sus palabras sonaban sinceras, pero pude detectar la reserva en su voz. No le gustaba la idea de que su madre pudiera tener una vida que no girara exclusivamente en torno a ser madre y abuela. Era un ajuste que tendría que hacer a su propia imagen de mí. Con Laura, la confrontación fue más directa. Vino a visitarme un domingo con las niñas, y mientras ellas jugaban en el jardín, me preguntó sin rodeos: «Mamá, ¿estás viendo a alguien?» «Define viendo», respondí, manteniendo mi compostura mientras servía café para ambas. «Ya sabes a qué me refiero. Luis me contó sobre ese profesor». «Gabriel», la corregí. «Y sí, nos vemos con regularidad. Somos amigos». Laura me miró escépticamente. ¿Solo amigos? Porque las niñas me han dicho que la semana pasada, cuando se quedaron contigo, un señor vino a cenar y te trajo flores. Me sorprendió que mis nietas hubieran estado tan atentas y hubieran reportado ese detalle a su madre. Gabriel había venido a cenar, efectivamente, y había traído un pequeño ramo de margaritas del mercado. Un gesto simple y amistoso que mis nietas, aparentemente, habían interpretado como algo significativo. Y no estaban equivocadas. Gabriel vino a cenar, y trajo flores porque es un hombre educado, respondí, manteniendo la calma. Y sí, Laura, somos amigos. Buenos amigos. El tipo de amigos que disfrutan de la compañía mutua y se cuidan el uno al otro. Si eso evoluciona hacia algo más en el futuro, será mi decisión y la suya. Mamá, no me malinterpretes, se apresuró a aclarar Laura. No estoy juzgándote. Es solo que, bueno, es inesperado. Nunca pensé que tú, después de papá. ¿Nunca pensaste que podría desear compañía? ¿Qué podría sentirme sola? ¿Qué podría querer compartir mi vida con alguien más, aunque solo sea como amigo? Laura tuvo la decencia de sonrojarse. Lo siento. Tienes razón. Es que para nosotros siempre ha sido, mamá. Y ver que tienes una vida más allá de ese rol es ajustarse a una nueva realidad. Sus palabras, aunque honestas, me hicieron darme cuenta de lo limitada que había sido la visión que mis hijos tenían de mí. Para ellos, yo era principalmente un rol: madre, abuela, viuda de su padre. No una mujer con deseos, necesidades y una vida propia más allá de la familia. Laura, dije con suavidad, tomando su mano sobre la mesa, siempre seré tu madre. Eso no va a cambiar nunca. Pero también soy Carmela. Una mujer de 62 años que está redescubriendo quién es cuando no está siendo madre o abuela. Y me gustaría que intentaras verme así, como una persona completa. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo intento, mamá. De verdad que sí. Es solo que, te queremos tanto, y nos preocupamos por ti. Lo sé, cariño. Y yo os quiero a vosotros. Pero la mejor forma de cuidarme es respetando mis decisiones y mi espacio. Incluyendo mis amistades. Después de esa conversación, noté un cambio sutil en la actitud de Laura. Comenzó a preguntarme más sobre mis actividades, sobre el taller de pintura, sobre mis reuniones con Gabriel, no desde la vigilancia sino desde un interés genuino. Era un comienzo. Con el paso de las semanas, Gabriel se fue integrando naturalmente en mi vida. Íbamos juntos a exposiciones, a conciertos, a veces simplemente a caminar por el retiro en las tardes doradas de otoño. Compartíamos recuerdos de nuestros respectivos matrimonios sin melancolía, celebrando lo que habíamos tenido en lugar de lamentando lo que habíamos perdido. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, comencé a sentir algo que creía que no volvería a experimentar. Esa mezcla de ilusión, nerviosismo y alegría que acompaña los comienzos de algo nuevo. Una tarde, mientras visitábamos una pequeña galería en el barrio de las Letras, Gabriel tomó mi mano entre las suyas. No dijo nada, simplemente entrelazó sus dedos con los míos mientras observábamos un cuadro particularmente conmovedor. Y yo, que había olvidado cómo se sentía ese tipo de contacto, ese calor humano que no era familiar sino algo completamente distinto, sentí que mi corazón se aceleraba como el de una adolescente. Carmela, dijo finalmente, sin soltar mi mano, no sé si es demasiado pronto o demasiado tarde para nosotros, pero me gustaría que supieras que me estoy enamorando de ti. Su honestidad, directa y sin artificios, me dejó sin palabras por un momento.
Había una parte de mí que sentía que traicionaba a Manuel al permitirme sentir algo por otro hombre. Pero había otra parte, cada vez más fuerte, que sabía que el amor no es un recurso limitado, que amar de nuevo no disminuía lo que había sentido por mi esposo durante 4 décadas. No es demasiado pronto ni demasiado tarde, respondí finalmente. Es exactamente el momento que es. Y yo también estoy sintiendo cosas que no esperaba volver a sentir. Gabriel sonrió, y la calidez de esa sonrisa llenó un espacio en mi corazón que había estado vacío demasiado tiempo. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había vendido el coche de Manuel. Había en sus ojos una chispa de vida, una determinación que hablaba de las batallas internas que había ganado, de los límites que había establecido, de la identidad que había reclamado. Esto es lo que significa ponerse a una misma en primer lugar, pensé. No es egoísmo, es amor propio. Y desde ese amor propio, puedo amar mejor a los demás, incluido a alguien nuevo que ha entrado en mi vida. El invierno trajo consigo no solo el frío, sino también una serie de cambios tanto en mi vida familiar como personal. La relación con Gabriel seguía profundizándose, y mis hijos, tras la resistencia inicial, empezaban a aceptar que su madre estaba construyendo una nueva vida que incluía a alguien más que la familia. Un domingo de diciembre, organicé una comida en casa e invité a Luis con Elena y el pequeño Martín, a Laura con Pedro y las gemelas, y por supuesto, a Gabriel. Sería la primera vez que mi familia al completo conocería a quien se había convertido en alguien tan especial para mí. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Gabriel por teléfono la noche anterior. Un poco, admití. Es como presentar 2 mundos que han existido por separado hasta ahora. Lo entiendo perfectamente, respondió con su característica calma. Cuando presenté a Ana a mis padres, hace casi 40 años, estaba tan nervioso que derramé la sopa en el mantel. Su anécdota me hizo reír y me recordó que, aunque nuestras circunstancias eran diferentes a las de una pareja joven, las emociones básicas, el deseo de aprobación, el miedo al rechazo, la esperanza de integración, eran sorprendentemente similares. La comida, contra todos mis temores, resultó ser un éxito. Al principio hubo cierta tensión, con mis hijos observando cada interacción entre Gabriel y yo como si estuvieran evaluando una obra de teatro. Pero Gabriel, con su encanto natural y su genuino interés por conocerlos, pronto logró romper el hielo. Habló de fútbol con Pedro, de literatura infantil con Elena, y hasta se ganó a las gemelas enseñándoles un juego de palabras que las mantuvo entretenidas durante un buen rato. Fue Luis, sorprendentemente, quien primero pareció aceptar la situación. Durante el postre, mientras yo servía el café, lo escuché preguntarle a Gabriel sobre sus años como profesor, sobre los desafíos de enseñar literatura a adolescentes. La conversación fluyó con naturalidad, y por un momento me permití imaginar muchas más comidas como esta, donde todas las personas que amaba estuvieran reunidas alrededor de mi mesa. Es un buen hombre, me dijo Luis cuando se despedía, en una parte. Se nota que te quiere y te respeta. Y eso es todo lo que podemos pedir para ti, mamá. Sus palabras, tan sencillas pero tan significativas, me llenaron de una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. La aprobación de mis hijos no era necesaria para mi felicidad, pero ciertamente la hacía más completa. Laura tardó un poco más en acercarse a Gabriel, pero también ella comenzó a mostrar signos de aceptación. Un día, mientras las niñas jugaban en el parque y Gabriel y yo los observábamos desde un banco, Laura se sentó junto a mí. ¿Sabes qué me ha dicho Sofía esta mañana?, comentó con una sonrisa. Que cuando sea mayor quiere ser pintora como la abuela y tener un novio que le regale libros como Gabriel. Reí ante la ocurrencia de mi nieta. Espero que encuentre a alguien mejor que yo para enseñarle a pintar. Bromeé. No lo creo, respondió Laura, y había sinceridad en su voz. Eres buena, mamá. En la pintura y en la vida. Y te mereces ser feliz. En ese momento, sentí que un círculo se cerraba. La venta del coche, que tanto dolor me había causado, había sido el catalizador de cambios profundos y necesarios en mi vida. Había reclamado mi voz, establecido límites saludables, y en el proceso, había abierto mi corazón a nuevas posibilidades. Gabriel y yo no hablábamos mucho del futuro. A nuestra edad, el presente era suficientemente precioso como para querer etiquetarlo o planificarlo. Disfrutábamos de cada día, de cada conversación, de cada descubrimiento compartido.
A veces pasábamos tardes enteras en silencio, yo pintando mientras él leía, simplemente contentos de estar en compañía del otro. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, Gabriel me hizo una propuesta inesperada. He estado pensando, comenzó, con esa manera suya de medir cada palabra, que el próximo verano podríamos hacer un viaje juntos. Hay un festival de poesía en Granada que siempre he querido visitar, y después podríamos recorrer la costa. La idea de un viaje conjunto, de compartir habitaciones de hotel y desayunos en terrazas, de despertar cada mañana junto a él, me provocó una mezcla de emoción y nerviosismo que no había sentido en décadas. Me encantaría, respondí, sintiendo un rubor en las mejillas que me hacía parecer una adolescente. Gabriel tomó mi mano por encima de la mesa, y en su mirada vi todo lo que no necesitábamos decir con palabras. A nuestra edad, el amor tenía una cualidad diferente. Más tranquilo pero no menos intenso, más reflexivo pero no menos apasionado. Era un amor que no buscaba fusionar vidas o borrar identidades, sino compartir caminos que se habían labrado por separado. Mientras tanto, mi relación con mis hijos continuaba evolucionando. La venta del coche había quedado atrás como incidente, pero sus efectos perduraban en la forma en que interactuábamos. Ya no me trataban como a alguien frágil que necesitaba protección, sino como a una igual cuyas decisiones respetaban, incluso cuando no las compartían. Laura me consultó sobre un cambio de trabajo que estaba considerando. Luis me pidió consejo sobre un conflicto con un colega en el hospital. Me veían, por fin, como una persona con experiencia y sabiduría propias, no solo como una madre que da sin recibir. Con el dinero del coche, además de las clases de pintura y el viaje con Teresa, decidí hacer algo que llevaba tiempo posponiendo: renovar mi guardarropa. Durante años había vestido de manera práctica y discreta, con ropa que no llamara la atención, como si quisiera fundirme con el fondo. Ahora, con la ayuda de Teresa, comencé a elegir prendas con más color, con tejidos que me hacían sentir bien, que expresaban mejor quién era yo ahora. «Te queda de maravilla ese azul», exclamó Teresa cuando me probé una blusa de un tono turquesa intenso. «¿Por qué no te habías atrevido antes con estos colores?» Supongo que no quería destacar, admití. Era más fácil pasar desapercibida, ser solo la señora mayor del fondo. Pues se acabó eso, declaró mi amiga con firmeza. Carmela Vega ha vuelto, y más radiante que nunca. Me reí ante su entusiasmo, pero la verdad es que me sentía diferente. No solo por fuera, sino también por dentro. Había recuperado una sensación de posibilidad, de que la vida aún tenía cosas que ofrecerme y yo tenía cosas que ofrecerle a la vida. En mi taller de pintura, Lucía notó el cambio en mi trabajo. Mis cuadros, que habían comenzado siendo tímidos y contenidos, ahora mostraban más color, más movimiento, más emoción. «Estás encontrando tu voz como artista», me dijo durante una clase, mientras observaba mi último trabajo, un paisaje marino con un cielo tormentoso pero con un rayo de luz atravesando las nubes. «Hay más confianza en tus pinceladas, más decisión». «Me siento más confiada», admití. «No solo cuando pinto, sino en general». Era cierto. La mujer que meses atrás había descubierto con indignación que su coche había sido vendido sin su consentimiento, ahora se miraba al espejo y veía a alguien que había reclamado no solo sus posesiones materiales, sino también su derecho a vivir plenamente, a tomar decisiones, a ser vista y respetada por lo que era. El camino no había sido fácil. Había tenido que enfrentar resistencias, tanto externas como internas. Había tenido que desaprender patrones de comportamiento arraigados durante décadas, superar el miedo a decepcionar o a no ser lo que otros esperaban de mí. Pero cada pequeña victoria, cada límite establecido, cada decisión tomada por y para mí misma, había contribuido a la reconstrucción de una Carmela más completa, más auténtica. Una tarde, mientras Gabriel y yo caminábamos por el retiro, nos detuvimos frente al estanque. El sol de invierno, pálido pero claro, se reflejaba en el agua creando destellos dorados. Una imagen me vino a la mente. Manuel y yo, muchos años atrás, en ese mismo lugar, con Luis y Laura pequeños correteando delante de nosotros. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriel, notando mi momentáneo silencio. «En todos los caminos que nos traen a donde estamos ahora», respondí. «En cómo cada decisión, cada persona que entra o sale de nuestra vida, nos moldea y nos transforma». Gabriel apretó suavemente mi mano, entendiendo sin necesidad de más explicaciones.
Él también llevaba consigo un pasado rico en experiencias, en amores, en pérdidas. No buscábamos reemplazar lo que habíamos tenido antes, sino honrarlo integrándolo en nuestra nueva realidad compartida. Somos la suma de todo lo que hemos vivido, dijo pensativamente. Y eso nos hace más interesantes, ¿no crees? Sonreí, agradecida por haber encontrado a alguien que entendía que el amor a nuestra edad no es un borrón y cuenta nueva, sino una continuación, un nuevo capítulo en historias ya ricas en acontecimientos. Definitivamente más interesantes, confirmé, y juntos continuamos nuestro paseo, disfrutando del presente sin necesidad de definir el futuro. Fue a principios de primavera cuando recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de mi vida. Estaba en el jardín, aprovechando uno de esos días tibios que anuncian el fin del invierno, cuando el teléfono sonó. ¿Señora Carmela Vega?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo, respondí, intrigada. Mi nombre es Javier Martínez, del concesionario de coches. No sé si me recuerda. Claro que lo recuerdo, contesté, sintiendo un nudo en el estómago al recordar aquel día en que descubrí que el Mercedes de Manuel había sido vendido sin mi conocimiento. Verá, le llamo porque ha surgido una situación bastante inusual. El caballero que compró el Mercedes de su marido desea devolverlo. Me quedé sin palabras por un momento. De todas las cosas que podría haber esperado escuchar ese día, esta era probablemente la última. ¿Devolverlo? ¿Por qué? ¿Hay algún problema con el coche?, pregunté finalmente. No, no es eso. El coche está en perfectas condiciones, tal como estaba cuando se vendió. Es solo que, bueno, el comprador, el señor Ramírez, es un coleccionista de coches clásicos. Compró el Mercedes por su valor como modelo y año. Pero recientemente se enteró de la historia detrás del coche, de lo que significaba para usted. Su hija Laura se puso en contacto con él. Me sorprendió oír que Laura había intervenido. No me había dicho nada al respecto. El señor Ramírez me ha pedido que le pregunte si estaría interesada en readquirir el vehículo. Lo vendería por el mismo precio que pagó por él, sin ningún incremento. Un torbellino de emociones me invadió. El Mercedes, aquel último vínculo tangible con Manuel, podría volver a mí. Era como si se me ofreciera la oportunidad de recuperar un pedazo de mi historia que creía perdido para siempre. Es muy amable por su parte, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Tómese el tiempo que necesite. El señor Ramírez no tiene prisa, y el coche está bien guardado en su colección. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín, contemplando las primeras flores que comenzaban a asomar entre la tierra húmeda. ¿Quería recuperar el Mercedes? ¿O esa era una etapa de mi vida que ya había procesado y superado? Esa tarde llamé a Laura. Necesitaba entender por qué había contactado con el comprador sin decírmelo. Fue algo que sentí que debía hacer, mamá, explicó cuando le pregunté. Han pasado meses desde la venta del coche, y aunque nunca lo has dicho explícitamente, sé que te dolió cómo manejamos las cosas Luis y yo. Contactar con el señor Ramírez fue mi forma de intentar remediar, al menos en parte, el daño causado. Su sinceridad me conmovió. Laura, siempre tan práctica y orientada a resultados, estaba mostrando una sensibilidad que a veces quedaba oculta bajo su exterior eficiente. Gracias por intentarlo, le dije. Pero ahora no sé qué hacer. Una parte de mí quiere recuperar el coche, pero otra parte siente que tal vez debería dejarlo ir, que pertenece a otra etapa de mi vida. No tienes que decidirlo ahora mismo, sugirió Laura. Tómate tu tiempo. Y sea cual sea tu decisión, la respetaremos. Esas últimas palabras significaban más para mí que la posibilidad de recuperar el Mercedes. Mis hijos habían entendido, finalmente, que las decisiones sobre mi vida y mis posesiones eran mías para tomar. Decidí hablar con Gabriel sobre el dilema. Estábamos en su apartamento, disfrutando de una taza de té después de una tarde visitando una exposición de fotografía. ¿Qué harías tú?, le pregunté después de contarle sobre la llamada. Reflexionó un momento antes de responder, como siempre hacía con las cuestiones importantes. No se trata de lo que yo haría, sino de lo que significa para ti, dijo finalmente. El coche era un vínculo con Manuel, con vuestra historia juntos. Pero en estos meses has creado nuevos vínculos, nuevas historias. La pregunta es,
¿Necesitas ese objeto físico para mantener viva tu conexión con él, o has encontrado otras formas de honrar su memoria mientras sigues adelante con tu vida? Su pregunta dio en el clavo. Durante mucho tiempo, había pensado que necesitaba el coche como recordatorio tangible de Manuel. Pero los últimos meses me habían enseñado que Manuel estaba presente en mi vida de formas mucho más profundas. En los valores que habíamos compartido, en los hijos que habíamos criado, en las lecciones que habíamos aprendido juntos. Creo que ya no lo necesito de la misma manera, admití. Cuando lo vendieron sin mi consentimiento, me sentí despojada no solo del coche, sino de mi autonomía, de mi derecho a decidir. Ahora tengo esa autonomía de vuelta. Y quizás eso es más importante que el coche en sí. Gabriela sintió comprensivamente. Entonces tal vez la verdadera pregunta es, ¿quieres el coche porque lo deseas, o porque representa algo que creías haber perdido pero ya has recuperado? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la fotografía de Manuel en mi mesita de noche. Su sonrisa cálida, sus ojos llenos de vida. Durante tanto tiempo, había temido olvidar los detalles de su rostro, su voz, la sensación de su mano en la mía. Pero ahora entendía que recordar no dependía de objetos materiales, sino de la huella que dejamos en las vidas que tocamos. Al día siguiente, llamé a Javier del concesionario. He tomado una decisión, le dije. Agradezco enormemente el gesto del señor Ramírez, pero no voy a readquirir el coche. ¿Estás segura, señora Vega? Completamente. El Mercedes fue parte de una etapa maravillosa de mi vida, pero ahora estoy en otra etapa. Y está bien así. Por favor, transmítale al señor Ramírez mi gratitud por su consideración y dígale que espero que disfrute del coche tanto como lo hicimos nosotros. Después de colgar, sentí una sensación de paz que no esperaba. No era resignación ni conformismo, sino una aceptación consciente. Una decisión tomada desde la claridad, no desde la carencia o el miedo. Esa misma tarde, Luis vino a visitarme. Le conté sobre mi decisión, preparándome para tener que explicar o justificar. ¿Estás segura, mamá?, preguntó, y por un momento pensé que intentaría convencerme de lo contrario. Pero lo que añadió me sorprendió, porque si es lo que realmente quieres, podríamos usar ese dinero para algo especial. Quizás ese viaje a Italia que siempre quisiste hacer. Sonreí ante la ironía. Meses atrás, el dinero de la venta del coche había sido ofrecido como un consuelo por una decisión tomada sin mi consentimiento. Ahora, era presentado como una oportunidad que yo misma podía definir. Gracias, Luis, respondí. Ya he destinado una parte para mis clases de pintura y mi viaje con Teresa. El resto lo estoy guardando para mi futuro. Mi futuro, mis decisiones. Vi en sus ojos un destello de orgullo. Me alegra oírte hablar así, mamá. De verdad. Esa noche, después de que Luis se marchara, me senté en el salón con una copa de vino. La casa que había compartido con Manuel durante décadas se sentía diferente ahora. No vacía, sino llena de nuevas posibilidades. Las paredes que habían presenciado nuestra historia juntos ahora eran testigos de mi renovación personal. Tomé el álbum de fotos que guardaba en el aparador. Fotos de Manuel y yo de jóvenes, de nuestros primeros años juntos, del nacimiento de los niños, de vacaciones familiares, de cumpleaños y celebraciones. Y me di cuenta de que podía mirar esas imágenes con una mezcla de gratitud y serenidad. Ya no dolían de la misma manera. Eran parte de mi historia, un capítulo hermoso y completo. Y luego estaban las nuevas fotos, algunas ya enmarcadas y colocadas junto a las antiguas, yo en mi taller de pintura, sosteniendo orgullosa mi primer cuadro terminado, Teresa y yo en la Costa Brava, sonriendo a la cámara con el mar de fondo, Gabriel y yo en un café, absortos en una conversación, mis nietos jugando en el jardín mientras yo les enseñaba a plantar flores. Mi vida había seguido adelante, no dejando atrás lo que había sido, sino incorporándolo a lo que ahora era. No necesitaba un coche en el garaje para recordar quién había sido o para sentir que tenía derecho a decidir sobre mi propio destino. El Mercedes había sido un símbolo, pero yo ya no necesitaba símbolos. Ahora vivía la realidad de ser Carmela, una mujer que había aprendido a poner límites, a hacer valer su voz, a amarse lo suficiente como para exigir respeto, y lo suficiente como para permitirse amar de nuevo. El verano llegó con una intensidad que parecía reflejar mi estado interior. Los días largos y luminosos, el calor que invitaba a salir, a explorar, a vivir plenamente,
resonaban con mi propio despertar. Había pasado más de un año desde aquel día en que descubrí que el Mercedes de Manuel había sido vendido sin mi consentimiento, y aunque seguía siendo un punto de inflexión en mi vida, ya no lo veía como una traición sino como un catalizador de cambios necesarios. Gabriel y yo concretamos nuestros planes para el viaje a Granada y la costa. Reservamos habitaciones en pequeños hoteles con encanto, investigamos sobre lugares fuera de las rutas turísticas habituales, y yo incluso compré un nuevo cuaderno de dibujo para capturar los paisajes que visitaríamos. Nunca había planeado un viaje con tanta ilusión, le confesé una tarde mientras repasábamos el itinerario. Yo tampoco, admitió con una sonrisa. Es diferente cuando sabes que el tiempo es precioso. Lo valoras más, lo saboreas con más intensidad. Era cierto. A nuestra edad, éramos más conscientes de la finitud de la vida, pero en lugar de asustarnos, esa conciencia nos hacía apreciar cada momento compartido, cada nueva experiencia, cada conversación profunda. Antes de partir, organicé una pequeña reunión en mi casa. Quería dejar algunas cosas claras con mis hijos y también celebrar esta nueva etapa. Luis y Laura vinieron con sus respectivas familias, y también invité a Teresa y algunas amistades del taller de pintura. Quería hablar con vosotros antes de irme, les dije a Luis y Laura cuando encontramos un momento a solas. Hay algunas cuestiones prácticas que quiero resolver. Les entregué una carpeta con documentos, mi testamento actualizado, poderes notariales, instrucciones sobre mis cuentas bancarias y propiedades. Mamá, no hace falta que pienses en estas cosas ahora, protestó Luis, incómodo como siempre que se tocaban temas relacionados con la muerte o la enfermedad. Al contrario, respondí con calma. Es exactamente el momento adecuado, cuando estoy bien de salud y con la mente clara. No quiero que algún día tengáis que adivinar mis deseos o tomar decisiones sin saber qué habría querido yo. Laura examinó los documentos con atención. Has sido muy minuciosa, comentó, genuinamente impresionada. He aprendido que la claridad evita conflictos, respondí, y los tres sabíamos a qué me refería. La venta del coche había sido el resultado de una falta de comunicación y claridad, de asumir lo que yo quería o necesitaba sin preguntarme. Y hay una cosa más, añadí. He decidido vender esta casa. Ambos me miraron sorprendidos. Es demasiado grande para mí sola, expliqué. Requiere mucho mantenimiento, y la verdad es que preferiría algo más pequeño y fácil de cuidar. He estado mirando apartamentos cerca del Retiro. Lugares luminosos, con buena accesibilidad, cerca de las actividades que disfruto. ¿Es por Gabriel?, preguntó Luis directamente. ¿Vais a vivir juntos? No, no es por Gabriel, aunque no descarto que en el futuro decidamos compartir espacio. Es por mí. Quiero vivir estos años de manera más sencilla, sin las cargas de una casa grande. Quiero invertir mi energía en vivir, no en mantener un espacio lleno de recuerdos. Vi cómo intercambiaban miradas, procesando esta nueva información. Finalmente, fue Laura quien habló. Creo que es una decisión sensata, mamá. Y aunque echaremos de menos esta casa donde crecimos, entiendo que quieras simplificar tu vida. Y si necesitas ayuda con la mudanza, con seleccionar qué llevar y qué no, cuenta con nosotros, añadió Luis. Su apoyo, ofrecido sin cuestionamientos ni intentos de disuadirme, fue la confirmación de que nuestra relación había evolucionado. Ya no me veían como alguien a quien debían proteger y por quien debían decidir, sino como una mujer capaz de gestionar su propia vida. La fiesta que siguió a esa conversación fue alegre y desenfadada. Gabriel encajaba sorprendentemente bien con mi círculo familiar y social, charlando con todos, ayudando a servir bebidas, estableciendo una relación especial con mis nietos que me conmovía profundamente. El novio de la abuela es guay, escuché decir a Martín, el hijo de Luis, a uno de sus primos. Sabe hacer trucos de magia y me ha enseñado a construir aviones de papel que vuelan de verdad. Sonreí al escucharlo. El novio de la abuela. Una etiqueta que hace un año me habría parecido ridícula o inapropiada, y que ahora aceptaba con naturalidad. Era lo que era, una mujer de 63 años que había encontrado el amor nuevamente, sin pretender reemplazar lo que había tenido antes, sino construyendo algo nuevo y valioso. El viaje a Granada y la costa fue todo lo que habíamos esperado y más. El festival de poesía nos sumergió en un mundo de palabras que resonaban con nuestra experiencia vital. La Alhambra, con su belleza atemporal,
nos recordó que las grandes obras perduran más allá de las vidas de quienes las crean. Y la costa, con sus calas escondidas y sus pueblos blancos, nos ofreció momentos de quietud y conexión que atesoro en mi memoria. Una tarde, mientras dibujaba el horizonte marino desde la terraza de nuestro hotel, Gabriel se sentó a mi lado en silencio, respetando mi concentración. Cuando terminé el boceto, le mostré el resultado. «Es hermoso», dijo, observando las líneas que había trazado. «Me gusta especialmente cómo has captado la luz del atardecer reflejándose en el agua». «Es lo que más me cuesta», admití. «La luz cambia constantemente, y nunca sé si estoy capturándola correctamente». «Pero eso es lo fascinante, ¿no crees?», reflexionó. «Que la luz nunca sea estática, que cada momento sea único e irrepetible. Como la vida misma». Sus palabras me hicieron pensar en mi propio camino. En cómo había pasado de ser una mujer que se definía principalmente por sus roles familiares a alguien que estaba aprendiendo a vivir plenamente en cada momento irrepetible. «Sabes», dije, «durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba principalmente en el pasado. Que lo importante ya había ocurrido, y lo que quedaba era una especie de epílogo. Pero ahora sé que estaba equivocada. Cada día es una oportunidad para crear, para descubrir, para amar». Gabriel tomó mi mano, y en su mirada vi un entendimiento profundo. Él también había pasado por ese proceso de redescubrimiento, de aprender que la vida no se acaba con las pérdidas, sino que adopta nuevas formas, ofrece nuevos caminos. A nuestro regreso a Madrid, encontré una carta de Javier, el del concesionario. Me informaba que el señor Ramírez, el comprador del Mercedes, había decidido donar el coche a un museo de automóviles clásicos, donde sería exhibido con una placa que mencionaba su historia y a Manuel como su anterior propietario. Incluía una invitación para la inauguración de la exposición. Leí la carta con una mezcla de emociones. Era un final perfecto para la historia del Mercedes. Ni olvidado en un garaje, ni vendido a un desconocido, sino preservado como parte de una historia que ahora podría ser compartida con otros. Manuel habría estado encantado. Decidí asistir a la inauguración, y pedí a Luis y Laura que me acompañaran. Quería cerrar este capítulo con ellos a mi lado, simbolizando que habíamos superado juntos aquella crisis y habíamos crecido a través de ella. El día de la inauguración, mientras observábamos el Mercedes reluciente bajo las luces del museo, sentí una sensación de cierre y completitud. La placa junto al coche decía, Mercedes-Benz 280 SL, 1985. Propiedad de Manuel Vega durante 30 años. Un testigo de historias familiares y viajes memorables. «Papá estaría orgulloso», dijo Laura, con lágrimas en los ojos. «Sí, lo estaría», confirmé. «No solo del coche, sino de nosotros. De cómo hemos aprendido a comunicarnos mejor, a respetarnos mutuamente, a ver más allá de los roles familiares para reconocernos como personas». Luis, siempre más reservado con sus emociones, puso su brazo alrededor de mis hombros en un gesto de afecto y protección que ahora sentía diferente. No era la protección que se ofrece a alguien frágil, sino el apoyo que se brinda a alguien a quien se respeta y valora. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en el jardín a contemplar las estrellas. Pronto vendería esta casa donde había vivido tantos años, donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de Manuel. Era un paso más en mi camino de reconstrucción y redefinición. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores y formas. No sabía exactamente qué formaría parte de ese cuadro. Quizás más viajes con Gabriel, quizás exposiciones de mis propias pinturas que cada vez recibían más elogios en el taller, quizás nuevos proyectos que aún no podía imaginar. Lo que sí sabía con certeza era que ese futuro me pertenecía, que las decisiones sobre cómo vivirlo eran mías para tomar. Y esa certeza, nacida de un momento de crisis y pérdida, era el regalo más valioso que podía haberme dado a mí misma. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, pensé en todo lo que había aprendido en este viaje de autodescubrimiento, que nunca es tarde para reclamar tu voz, que el respeto no se otorga automáticamente sino que a veces hay que exigirlo, que los cambios más difíciles suelen ser los más necesarios, y que el amor puede adoptar nuevas formas sin borrar las anteriores. Pero sobre todo, había aprendido que yo, Carmela Vega, era mucho más que una esposa, una madre o una abuela. Era una mujer con sueños, deseos y derechos propios. Una mujer que merecía ser vista y escuchada. Una mujer que había aprendido, finalmente,
a ponerse a sí misma en primer lugar, no desde el egoísmo sino desde el amor propio. Y con esa certeza, me levanté y entré en la casa que pronto dejaría atrás, lista para comenzar el próximo capítulo de mi vida con el corazón abierto y la mirada puesta en un horizonte lleno de posibilidades.